No todos los fallos dejan huella, algunos se corrigen solos. Otros pasan desapercibidos porque encajan demasiado bien como para levantar sospechas. Pero hay ocasiones en las que el error no está en los datos, ni en la memoria, ni en los sistemas. Está en el orden mismo de los acontecimientos. A lo largo de los años han surgido relatos documentados en registros administrativos, archivos técnicos, prensa local y testimonios coincidentes donde el tiempo no parece avanzar de forma uniforme. Personas que recuerdan experiencias que aún no han vivido o lugares que existen solo a ratos. En este vídeo de Crononautas vamos a explorar 11 casos distintos entre sí, sin un patrón único, pero unidos por una misma inquietud. Todos sugieren que el tiempo no siempre se comporta como una línea continua, sino como algo que a veces se pliega, se desordena o deja restos fuera de lugar. No son historias de ciencia ficción. Son anomalías registradas, difíciles de comprobar por completo, pero demasiado precisas como para ser simples coincidencias. Porque cuando el tiempo falla, no siempre lo hace de forma espectacular. A veces solo deja pequeños rastros, y esos rastros son los más inquietantes. Número 11. La cámara fotográfica que reveló imágenes que no habían sido tomadas. El hallazgo ocurrió a finales de los años 90, cuando un aficionado a la fotografía decidió revelar varios carretes antiguos que llevaba tiempo guardados en un cajón. No eran fotografías importantes, sino instantáneas familiares, paisajes urbanos, escenas cotidianas sin valor artístico especial. El proceso de revelado se realizó en un laboratorio local, siguiendo el procedimiento habitual para película analógica. Cuando el técnico revisó las tiras de negativos, algo no encajó. Entre las imágenes esperadas aparecían varias fotografías que no correspondían a ningún recuerdo del cliente. No eran errores de laboratorio ni restos de un carrete anterior. La numeración del rollo era continua y coherente. Aquellas imágenes pertenecían al mismo carrete. Las fotografías mostraban escenas reconocibles, pero situadas en momentos imposibles. Una de ellas captaba una calle del centro de la ciudad con una remodelación urbana que aún no se había realizado. Otra mostraba un escaparate con un negocio que abriría años después. Incluso aparecía una imagen nocturna de un edificio que, en la fecha del revelado, seguía en obras. El propietario de la cámara negó haber tomado esas fotos. No solo no las recordaba, sino que podía demostrar que en algunas de esas fechas no se encontraba en esos lugares. Revisó agendas, billetes, testimonios. Todo confirmaba que no había estado allí cuando las imágenes parecían haber sido captadas. Se revisó la cámara en busca de fallos mecánicos. No había doble exposición, el obturador funcionaba correctamente y el carrete no había sido reutilizado. El laboratorio confirmó que no existía contaminación de otros rollos. Técnicamente, las imágenes no tenían explicación. Lo más inquietante surgió al analizar los detalles. Las fotografías respetaban la iluminación ambiental exacta de los lugares. Las sombras coincidían con la orientación solar que esos espacios tendrían años después, no en el momento del revelado. Incluso aparecían personas que aún no formaban parte de la vida del fotógrafo, pero que más tarde reconocería como compañeros de trabajo o vecinos futuros. El fotógrafo decidió guardar los negativos. Durante años los revisó ocasionalmente, comparándolos con la realidad. Con el tiempo, algunas escenas comenzaron a materializarse. No todas, pero suficientes como para generar una inquietud constante. Cambios urbanos, locales comerciales, carteles publicitarios y pequeños detalles que terminaban apareciendo tal como estaban captados en las imágenes. Nunca habló del caso públicamente hasta muchos años después, cuando compartió algunas copias en un foro especializado. Otros usuarios afirmaron haber vivido experiencias similares con carretes antiguos, aunque casi nadie conservaba pruebas físicas. La mayoría había descartado las imágenes como errores o simples confusiones. La cámara fue finalmente vendida. El nuevo propietario nunca reportó nada extraño. El fotógrafo, en cambio, admitió que dejó de usar película analógica durante mucho tiempo. Decía que la sensación de disparar una foto sin saber exactamente cuándo se estaba tomando le resultaba profundamente incómoda. Porque una cosa es recordar mal un momento. Otra muy distinta es ver una imagen perfectamente capturada de algo que aún no existe.
Si una cámara puede registrar escenas fuera de su propio tiempo, la pregunta resulta inquietante. ¿Qué momento exacto queda atrapado en una fotografía? Si este caso te ha hecho dudar de lo que crees sobre el tiempo y la memoria, apoya el vídeo con un like y suscríbete al canal. En los siguientes casos, veremos cómo estas anomalías no solo se cuelan en imágenes o documentos, sino que empiezan a afectar directamente a las personas que las viven, dejando huellas que el tiempo no consigue borrar. Número 10. El paciente que despertó recordando una operación que aún no se le había realizado. El caso fue registrado a mediados de los años 2000 en Ciudad de México, concretamente en el entorno del Hospital General de México, uno de los centros públicos con mayor volumen de intervenciones quirúrgicas del país. El paciente, un hombre de 43 años, había ingresado para someterse a una cirugía abdominal programada, de complejidad media y sin carácter urgente. Había pasado todas las pruebas preoperatorias y no presentaba antecedentes neurológicos ni psiquiátricos relevantes. Su historial clínico era estable y no mostraba factores de riesgo fuera de lo habitual. La noche previa a la intervención, el hombre comenzó a mostrarse inusualmente inquieto. Pero no era el nerviosismo típico de quien va a entrar en quirófano. Llamó en varias ocasiones al personal de enfermería para hacer preguntas muy específicas sobre la operación. Preguntó por la posición exacta en la mesa quirúrgica, por el tipo de anestesia empleada y por el tiempo que tardaría en recuperar la sensibilidad en las piernas tras despertar. Algunas de esas cuestiones no formaban parte de la información estándar que se daba a los pacientes y sorprendieron por su precisión. Un residente que habló con él recordó después que el paciente mencionó incluso el orden en el que actuarían los cirujanos y una complicación poco frecuente relacionada con una leve hemorragia durante el cierre. El comentario fue anotado como ansiedad anticipatoria y no se le dio mayor importancia. En aquel momento, nadie consideró necesario informar al equipo quirúrgico principal de esos detalles. La situación cambió radicalmente a la mañana siguiente. Antes de ser trasladado al quirófano, el paciente aseguró que la operación ya había terminado. No lo dijo de forma confusa ni delirante, lo afirmó con serenidad. Describió una sensación de frío intenso al despertar, sequedad en la garganta por la intubación y un dolor localizado exactamente donde, según el protocolo, se realizaría la incisión. Hablaba como alguien que acababa de salir de reanimación. El equipo médico pensó que se trataba de una mezcla de sugestión y estrés. Sin embargo, al examinarlo, detectaron respuestas fisiológicas extrañas. El paciente mostraba signos leves compatibles con alguien que había pasado recientemente por anestesia general, pese a no haber sido intervenido todavía. Presentaba somnolencia residual, ligera desorientación temporal y cambios en la presión arterial que no se correspondían con su estado previo. No había incisión ni marcas físicas, pero su cuerpo reaccionaba como si hubiera atravesado el procedimiento. Al ser interrogado con más detalle, el hombre relató la cirugía paso a paso. Describió conversaciones entre miembros del equipo quirúrgico que no estaban dirigidas a él. Comentarios triviales, bromas internas y una discusión breve sobre la colocación de un instrumental. Mencionó incluso la música que sonaba en el quirófano, una lista concreta que, al comprobarse más tarde, coincidía con la que solía utilizarse en esa sala. No se trataba de información accesible para los pacientes. Algunos profesionales comenzaron a sentirse incómodos con la situación. No encajaba con ningún cuadro clínico conocido. El paciente no mostraba ansiedad extrema ni signos de confusión grave. Respondía con claridad, mantenía el hilo de la conversación y corregía a quien intentaba atribuir sus palabras a una simple suposición. Para él, no había duda de que ya había vivido aquello. La intervención se realizó finalmente según lo programado. Durante la cirugía ocurrió exactamente la complicación menor que el paciente había mencionado la noche anterior. Nada grave, pero lo suficientemente específica como para resultar inquietante. Al despertar, el hombre confirmó que todo había sucedido tal como lo recordaba. No mostró sorpresa, solo comentó que esta vez había sido igual que antes, como si se tratara de una repetición. Durante su recuperación, explicó algo que dejó desconcertado al personal. Aseguraba haber vivido ese mismo día 2 veces, pero desfasado, como si su mente se hubiera adelantado al cuerpo. No hablaba de sueños ni de intuiciones.
Insistía en que eran recuerdos completos, con sensaciones físicas reales, dolor incluido. Decía que, en el primer paso, no podía intervenir, solo observar y recordar. Algunos médicos valoraron la posibilidad de un fenómeno disociativo puntual, pero no encontraron precedentes claros en la literatura médica que explicaran una experiencia tan estructurada y coherente. No volvió a repetir ningún episodio similar durante el ingreso, ni después del alta. El caso fue discutido en reuniones internas, pero nunca se registró oficialmente como anomalía. Se archivó como un episodio atípico de ansiedad preoperatoria, pese a que muchos profesionales implicados admitieron en privado no haber visto nada parecido. Nadie pudo explicar cómo un paciente había sido capaz de describir con tanta exactitud una experiencia que en teoría aún no había ocurrido. Porque prever una operación es una cosa, recordarla con el cuerpo y la mente antes de vivirla plantea algo mucho más inquietante: la posibilidad de que en determinadas circunstancias la conciencia humana no avance exactamente al mismo ritmo que el tiempo. Número 9. La carretera que aparecía y desaparecía en los mapas oficiales. El caso comenzó a circular a finales de los años 80 en el sur de Argentina, concretamente en una zona poco poblada de la Patagonia, entre tramos secundarios de la provincia de Chubut. Conductores habituales, camioneros y técnicos de obra pública coincidían en un detalle extraño. Una carretera asfaltada que algunos recordaban haber recorrido con normalidad no figuraba siempre en los mapas oficiales. No era un rumor aislado, sino comentarios recurrentes entre personas que no tenían relación entre sí. No se trataba de un camino rural ni de una pista sin catalogar. Según los testimonios, era una carretera con señalización vertical, líneas pintadas en el asfalto y enlaces claros con otras vías existentes. Varios conductores afirmaban haberla usado como atajo entre dos rutas conocidas, reduciendo el trayecto en varios kilómetros. Algunos incluso recordaban haber repostado combustible antes de tomar ese tramo por considerarlo más rápido pero menos transitado. El problema surgió cuando, al intentar localizarla de nuevo, la carretera no estaba. No figuraba en mapas impresos del Instituto Geográfico Nacional, ni en planos provinciales. Técnicos consultados aseguraban que nunca había existido una vía asfaltada en ese tramo concreto. Sin embargo, los testimonios no eran vagos ni contradictorios. Describían curvas específicas, un pequeño puente y una recta larga flanqueada por vegetación baja característica de la región. Las descripciones coincidían incluso en la inclinación del terreno y en la visibilidad reducida por el viento patagónico. Algunos conductores llegaron a dibujar croquis aproximados del recorrido. Al superponerlos, las coincidencias eran llamativas. La misma secuencia de curvas, el mismo punto donde la carretera parecía elevarse ligeramente antes de descender hacia la recta final. No parecían recuerdos difusos, sino trayectos bien memorizados por la experiencia repetida. En los años 90, un ingeniero vial que trabajaba para una empresa subcontratada intentó documentar el fenómeno. Revisó cartografía histórica y detectó algo inquietante. En mapas técnicos de finales de los años 70, ese tramo sí aparecía dibujado, con numeración provisional y señalización básica. En ediciones posteriores, la carretera desaparecía sin anotación de desmantelamiento ni reconversión a camino rural. No había informes de obras ni resoluciones administrativas que justificaran ese cambio. Algunos mapas mostraban el tramo con una nomenclatura distinta, otros lo omitían por completo. No existía una transición clara. Era como si la carretera hubiera sido añadida y retirada del registro sin dejar rastro administrativo coherente. Para un sistema burocrático tan rígido como el de las infraestructuras viales, esa ausencia de documentación resultaba especialmente extraña. Lo más inquietante ocurrió cuando varios conductores afirmaron haberla vuelto a recorrer años después. No siempre, solo en determinadas ocasiones. Describían una sensación extraña al entrar en el tramo, como si el paisaje se volviera ligeramente distinto, más silencioso. El sonido del viento parecía apagarse y el tráfico desaparecía por completo. Al salir, el resto del trayecto continuaba con normalidad. Al intentar regresar por el mismo punto, la carretera ya no estaba.
Un grupo de excursionistas aseguró haber encontrado restos físicos compatibles con una vía asfaltada antigua, pero sin continuidad. Fragmentos de asfalto cubiertos por tierra y vegetación, sin conexión visible con ninguna carretera activa. Las autoridades locales atribuyeron esos restos a antiguas obras nunca finalizadas, aunque no existían registros de proyectos abortados en esa zona. Tampoco se encontraron contratos, licitaciones ni fotografías oficiales de construcción. Con la llegada de la cartografía digital y los sistemas de geolocalización, el fenómeno no desapareció del todo. Algunos dispositivos antiguos mostraban el tramo durante la navegación, solo para eliminarlo al actualizar el mapa. Otros nunca lo registraron. Ninguna versión conseguía explicar por qué tantas personas recordaban haber conducido por un lugar que oficialmente no existía. En algunos casos, el GPS indicaba durante unos minutos que el vehículo circulaba fuera de cualquier vía reconocida. El caso quedó como una anomalía cartográfica sin resolución. Para la administración fue un error de mapas. Sin embargo, para quienes recorrieron ese tramo fue algo distinto. La sensación persistente de haber transitado por una carretera real, sólida, perfectamente construida, que solo existía en determinados momentos. Porque si una vía puede aparecer y desaparecer de los registros sin explicación, la pregunta es inevitable. ¿Se construyó y se eliminó sin dejar rastro, o hubo momentos en los que esa carretera perteneció a otro tiempo distinto al nuestro? Número 8. La habitación de hotel que aparecía ocupada en registros de años distintos. El problema no se detectó por una queja de clientes, sino durante una auditoría interna. En 2012, un hotel histórico situado en el centro de Viena, Austria, revisaba sus archivos digitales y físicos para unificar décadas de registros de ocupación. El edificio llevaba en funcionamiento desde principios del siglo XX y había pasado por varios sistemas de gestión, desde libros manuscritos hasta bases de datos modernas. Fue entonces cuando un empleado detectó una anomalía en la habitación 308. En los registros aparecía ocupada por el mismo huésped en dos periodos completamente distintos, separados por casi 9 años. No era un homónimo. Nombre completo, número de documento y firma coincidían exactamente. Y no figuraba como una estancia repetida ni como una reserva con error. Lo más extraño es que ambas estancias estaban correctamente documentadas. En 2003, el huésped había pasado 3 noches en esa habitación. En 2012, aparecía alojado durante 4 noches consecutivas. No había superposición de fechas, pero sí una coincidencia imposible. En ambos casos, el huésped figuraba con la misma edad, el mismo número de habitación asignado y las mismas preferencias registradas por el hotel. Al profundizar en el archivo, surgieron más detalles inquietantes. Las facturas estaban correctamente emitidas y pagadas. Los registros de limpieza indicaban que la habitación fue preparada y ocupada con normalidad en ambos periodos. Incluso existían anotaciones del personal de recepción describiendo al huésped con rasgos físicos idénticos, sin signos de envejecimiento entre una estancia y otra. Cuando el hotel intentó contactar con el cliente utilizando los datos más recientes, descubrió que el número de teléfono llevaba años inactivo. La dirección postal seguía existiendo, pero correspondía ahora a un edificio de oficinas. No había rastro digital del huésped posterior a la primera estancia registrada. La investigación interna tomó un giro inesperado cuando un recepcionista veterano afirmó recordar al huésped de 2003 con claridad. Lo describió como una persona educada, reservada, que preguntó varias veces por la historia del hotel. Al mostrarle el registro de 2012, aseguró que se trataba exactamente de la misma persona, con la misma voz y el mismo comportamiento. No era alguien parecido, era la misma persona. Otro detalle desconcertante apareció al revisar las tarjetas magnéticas antiguas. En ambas estancias, la tarjeta de acceso había registrado movimientos idénticos dentro del hotel, entradas y salidas a las mismas horas, uso del ascensor con el mismo patrón, incluso visitas repetidas al mismo salón común, en franjas horarias casi idénticas, separadas por 9 años. El hotel elevó la incidencia a la cadena propietaria, que lo atribuyó a un error heredado de la migración de datos.
Sin embargo, esa explicación no justificaba la coincidencia exacta de comportamientos, descripciones y registros físicos en sistemas distintos. Nadie pudo explicar cómo dos estancias tan separadas en el tiempo podían reflejarse como si pertenecieran al mismo momento vital del huésped. El caso no se hizo público, se cerró internamente y la habitación siguió utilizándose con normalidad, pero desde entonces algunos empleados evitan comentar el asunto en voz alta. Porque si una persona puede ocupar el mismo espacio, con el mismo cuerpo y los mismos gestos, en años distintos sin dejar rastro de envejecimiento, la pregunta no es si hubo un error administrativo. La pregunta es si, durante algunas estancias, ciertos lugares no alojan personas del presente, sino visitantes que no encajan del todo en el tiempo en el que figuran registrados. Número 7. El niño que conocía un idioma que solo se hablaba en una región desaparecida. El primer indicio no apareció en un aula ni en un laboratorio, sino en una conversación doméstica. A finales de los años 90, en una pequeña localidad del norte de Turquía, unos padres comenzaron a notar que su hijo de 6 años utilizaba palabras que ninguno de los adultos a su alrededor entendía. Al principio pensaron que se trataba de invenciones infantiles, sonidos sin sentido propios del juego. No mostraron preocupación, convencidos de que desaparecerían con el tiempo. Con el paso de las semanas, aquellas palabras no desaparecieron. Al contrario, el niño las usaba de forma consistente, siempre en los mismos contextos, con una pronunciación estable. No parecían balbuceos ni sílabas aleatorias. Eran términos estructurados, con una lógica interna clara. El problema era que no pertenecían a ningún idioma moderno hablado en la región. Además, el niño parecía saber cuándo era apropiado usarlas y cuándo no. La situación llamó la atención de un profesor local, que sugirió grabar al niño y consultar a un especialista en lingüística histórica de la Universidad de Ankara. Al escuchar las grabaciones, el investigador quedó profundamente desconcertado. Varias de las palabras coincidían con vocablos documentados de una lengua anatolia extinta, utilizada en comunidades desaparecidas hacía más de 1000 años. No eran reconstrucciones aproximadas, sino formas muy concretas. No se trataba solo de palabras sueltas. El niño construía frases con una sintaxis coherente, respetando reglas gramaticales que solo se conocían a través de inscripciones antiguas y textos fragmentarios. Utilizaba declinaciones, tiempos verbales y estructuras que no podían aprenderse por simple imitación moderna, porque no existían hablantes vivos de esa lengua. En algunos casos, incluso corregía a los adultos cuando intentaban repetir lo que él decía. Cuando se le preguntó dónde había aprendido a hablar así, el niño respondió con naturalidad que no lo había aprendido. Decía que siempre lo había sabido. Aseguraba que algunas palabras le resultaban más cómodas que el turco actual y que, cuando estaba cansado o distraído, le salían solas sin darse cuenta. No mostraba orgullo ni intención de impresionar, simplemente hablaba. Los investigadores descartaron exposición indirecta. En su entorno no había libros especializados, ni programas de televisión, ni familiares con conocimientos lingüísticos avanzados. El niño no había viajado, ni había tenido contacto con museos o yacimientos arqueológicos. Su entorno cultural no ofrecía ninguna explicación plausible. Incluso se revisaron materiales escolares sin encontrar referencias que pudieran justificar el fenómeno. Lo más inquietante ocurrió durante una entrevista más larga. El niño comenzó a describir escenas utilizando ese idioma antiguo. Hablaba de actividades cotidianas, de caminos, de casas construidas de cierta manera. Algunos de esos detalles coincidían con lo que los arqueólogos sabían sobre asentamientos de esa cultura extinta, datos que no estaban disponibles en fuentes populares. Describía la vida diaria con una familiaridad sorprendente. En un momento concreto, utilizó una expresión que los especialistas reconocieron como extremadamente rara, documentada solo una vez en una inscripción fragmentaria. No solo la usó correctamente, sino en el contexto exacto que los lingüistas consideraban más probable, algo que hasta entonces había sido objeto de debate académico. Aquello provocó un silencio incómodo entre los investigadores. Con el tiempo, el fenómeno comenzó a diluirse. A medida que el niño crecía y se integraba plenamente en el sistema educativo moderno, el uso del idioma antiguo se volvió menos frecuente. A los 10 años, apenas recordaba algunas palabras sueltas.
A los 12 ya no podía reconstruir frases completas. Decía que las palabras antiguas se le escapaban, como si se estuvieran borrando. Los lingüistas documentaron todo lo posible mientras duró. Publicaron notas preliminares, siempre con cautela. Nunca afirmaron una explicación definitiva. Para algunos, se trató de un caso extremo de memoria criptomnésica inexplicable. Para otros, algo mucho más incómodo de aceptar. La idea de que el conocimiento pudiera aparecer sin aprendizaje previo resultaba difícil de encajar. Porque cuando un niño utiliza con naturalidad una lengua muerta desde hace siglos, la pregunta no es solo cómo la aprendió, la pregunta es desde cuándo. Y si en algunos casos el tiempo no transmite recuerdos hacia adelante, sino que los deja filtrarse desde lugares que creíamos definitivamente cerrados. Número 6. El reloj de fichar que marcó una jornada laboral completa que nadie trabajó. Todo comenzó con una discrepancia mínima en una nómina. En 2015, una empresa de logística situada en las afueras de Hamburgo, Alemania, detectó que un empleado figuraba como presente durante una jornada completa de 8 horas en un día en el que, según sus superiores directos, no había acudido a trabajar. No era una sospecha grave. Casos así solían resolverse como errores de fichaje o descuidos administrativos. Nadie imaginó que aquel ajuste rutinario acabaría planteando un problema mucho más difícil de encajar. Sin embargo, al revisar el sistema, surgió el primer problema. El registro de entrada estaba marcado a la hora exacta habitual del empleado, y el de salida también. No había retrasos, pausas extra ni irregularidades. El reloj biométrico mostraba una jornada perfecta, sin fallos ni duplicaciones. Para el sistema, aquel día había sido trabajado de principio a fin, siguiendo el patrón exacto de cualquier jornada normal. Cuando se interrogó al empleado, negó haber estado allí. Aportó pruebas sólidas. Ese día se encontraba en otra ciudad por motivos familiares. Billetes de transporte, testigos y registros telefónicos confirmaban su ausencia física del lugar de trabajo durante toda la jornada. No existía ninguna franja horaria dudosa que permitiera una explicación intermedia. El Departamento de Recursos Humanos pensó entonces en una suplantación, pero el sistema no funcionaba con tarjetas, sino con identificación biométrica, huella dactilar y verificación secundaria. No había forma conocida de que otra persona pudiera haber fichado por él sin dejar rastro. Además, las cámaras de seguridad no mostraban a nadie entrando o saliendo en su lugar. Ninguna imagen coincidía con su complexión ni con su ropa habitual. La investigación interna reveló algo aún más inquietante. Durante esa jornada supuestamente trabajada, el sistema registró actividad asociada a ese empleado. Accesos a zonas restringidas, uso de maquinaria y registros de movimientos internos que coincidían exactamente con su patrón habitual de trabajo. No eran genéricos, eran coherentes con su forma concreta de desempeñar el puesto, con tiempos y secuencias que solo alguien experimentado repetiría. El supervisor revisó los vídeos de seguridad de las áreas donde supuestamente había estado. No apareció ninguna imagen suya ni de nadie ocupando su puesto. Las zonas parecían vacías en los momentos clave. Aún así, los sensores y registros indicaban actividad real. Las máquinas se habían activado, los sistemas de control habían respondido y los procesos se habían completado. Al ampliar el análisis, se descubrió que no había ningún error en el reloj interno del sistema. La hora era correcta, los servidores estaban sincronizados y no existían fallos de red. Todo funcionaba como debía. El problema no era técnico en el sentido habitual. El sistema no estaba confundido, estaba siendo coherente consigo mismo. Lo más perturbador surgió al comparar jornadas anteriores. El patrón de movimientos de ese día era idéntico al de otros días trabajados por el empleado semanas antes. No parecido, exactamente igual. Mismos accesos en el mismo orden, mismas pausas, mismos intervalos de actividad. Como si el sistema hubiera reproducido una jornada pasada completa y la hubiera insertado en una fecha distinta. Algunos responsables comenzaron a plantear la posibilidad de un error de replicación de datos. Pero esa hipótesis no explicaba por qué el sistema había revivido precisamente una jornada completa y funcional, ni por qué lo había hecho asociándola a una fecha concreta sin solaparse con otros registros.
La empresa cerró el caso como una anomalía técnica sin explicación. El empleado cobró el día trabajado sin sanción ni corrección. Pero desde entonces, varios responsables admitieron en privado que el sistema había registrado presencias fantasma en otras ocasiones, siempre aisladas, siempre imposibles de justificar. Porque si un sistema puede registrar con precisión una jornada laboral que nadie ha vivido, la pregunta es inquietante. ¿Qué estuvo realmente fichando ese reloj durante 8 horas? Si este caso te ha hecho dudar de hasta qué punto los registros definen la realidad, apoya el vídeo con un like y suscríbete al canal. Aún quedan historias donde no solo los recuerdos fallan, sino también los sistemas que creíamos infalibles. Número 5. La mujer que apareció durante segundos en una retransmisión televisiva antigua. El hallazgo no fue inmediato ni espectacular, surgió durante un proceso de digitalización. A comienzos de la década de 2010, un archivo audiovisual nacional del Reino Unido comenzó a convertir antiguas emisiones televisivas de los años 70 a formato digital. Eran programas informativos, retransmisiones culturales y fragmentos de eventos públicos grabados en cinta analógica. El trabajo era meticuloso y rutinario, centrado más en la conservación que en el contenido. En una de esas emisiones, un técnico detectó algo fuera de lugar. Durante apenas 3 segundos, la cámara barría al público asistente a un acto institucional y captaba el rostro de una mujer joven. No habría tenido importancia si no fuera por un detalle clave. Esa mujer había nacido más de 20 años después de la emisión original. No aparecía de fondo ni desenfocada. Ocupaba el centro del encuadre durante un instante muy concreto. La imagen no estaba manipulada, no era un fotograma insertado ni una superposición digital. El grano, la resolución y la iluminación coincidían con el resto de la grabación. La mujer aparecía integrada en la escena, reaccionando al entorno, girando la cabeza y parpadeando con total naturalidad. No había cortes ni saltos de continuidad que indicaran una alteración posterior. El técnico detuvo el proceso y avisó a un supervisor. Al ampliar el fotograma, confirmaron que el rostro correspondía a una persona real, perfectamente identificable. Tras una investigación interna, lograron localizarla. Vivía en Manchester, tenía poco más de 30 años y nunca había participado en ninguna grabación televisiva antes de los años 2000. Su historial personal no mostraba ninguna conexión con el evento ni con el lugar. Cuando se le mostró el fragmento, su reacción fue inmediata. Reconoció su rostro sin dudar, pero no supo explicar la situación. Aseguró no haber estado nunca en ese lugar ni en ese evento. Sin embargo, algo la inquietó profundamente. Dijo sentir una familiaridad incómoda con la escena, como si la hubiera visto antes desde otro punto de vista, no como espectadora, sino como alguien presente. El evento grabado había tenido lugar en Londres en 1976, en un espacio público al que la mujer no podía haber accedido, no solo por edad, sino porque ni siquiera vivía en la misma ciudad. No había registros de figurantes ni de público invitado que encajaran con su identidad. El acto había sido abierto, pero no existían listados que justificaran su presencia. El archivo revisó otras copias de la misma emisión. En todas aparecía el mismo fragmento, no era un error de una sola cinta. En algunas versiones, la imagen era ligeramente más nítida. En otras, apenas perceptible, pero siempre estaba allí. Siempre esos mismos segundos. Siempre el mismo gesto. Un detalle inquietante surgió al analizar su posición en la escena. La mujer parecía reaccionar a algo que ocurría fuera de plano, como si supiera que iba a ser enfocada. No miraba directamente a la cámara, pero su comportamiento no era el de alguien ajeno a la grabación, era el de alguien que formaba parte del momento. Su expresión no mostraba sorpresa, sino una atención tranquila. Algunos investigadores plantearon la posibilidad de una coincidencia facial extrema, pero la hipótesis se debilitó al superponer rasgos biométricos con fotografías actuales. Las proporciones coincidían demasiado. No era un parecido genérico, era el mismo rostro, con los mismos detalles que solo se desarrollan con la edad adulta. No se encontró ninguna explicación técnica. El caso fue archivado como anomalía visual sin causa determinada. La mujer pidió que su identidad no fuera divulgada y no volvió a hablar del asunto públicamente. El fragmento sigue existiendo en el archivo, accesible solo para investigadores y conservadores autorizados.
porque aparecer fugazmente en una grabación antigua es inquietante, pero hacerlo antes de haber nacido plantea una pregunta mucho más incómoda. ¿Fue una coincidencia imposible o una prueba de que a veces las imágenes capturan algo más que el presente que creemos estar viviendo? Número 4. El vuelo que aterrizó con pasajeros que figuraban como fallecidos. La anomalía no se detectó en el aire, sino en tierra. En 1988, tras el aterrizaje de un vuelo comercial en el aeropuerto de Kuala Lumpur, el personal de inmigración comenzó a procesar a los pasajeros de manera rutinaria. Pasaportes, visados, sellos. Todo avanzaba con normalidad hasta que un funcionario levantó la vista del monitor y volvió a mirar el documento que tenía en la mano. Algo no encajaba, y la sensación fue inmediata. El nombre del pasajero figuraba en una base de datos gubernamental como fallecido desde hacía varios años. No era una alerta genérica ni una homonimia parcial. Coincidían nombre completo, fecha de nacimiento y número de documento. El funcionario pensó en un error informático y permitió que el pasajero pasara, anotando la incidencia para revisión posterior. En ese momento, nada indicaba que aquello fuera más que una anomalía aislada. El problema fue que no fue un caso aislado. A medida que avanzaba el desembarque, aparecieron otros 2 pasajeros con la misma anomalía. Los sistemas los identificaban como personas oficialmente fallecidas en distintos países y en fechas diferentes. Ninguno mostraba signos de confusión ni irregularidades evidentes. Todos respondían con coherencia a las preguntas básicas y parecían completamente normales, incluso sorprendidos por la demora en el control. La aerolínea fue avisada de inmediato. Al revisar la lista de pasajeros, comprobó que los nombres coincidían exactamente con los billetes emitidos. No se trataba de documentos falsos ni de suplantaciones. Los asientos habían sido ocupados durante todo el vuelo y el personal de cabina recordaba haber interactuado con esas personas con normalidad. Uno de los auxiliares de vuelo incluso recordó haber tenido una conversación prolongada con uno de ellos durante el trayecto. Horas después, las autoridades cruzaron datos con registros internacionales. En todos los casos, los pasajeros figuraban como fallecidos por causas distintas, accidentes, enfermedades o sucesos mal documentados. En algunos expedientes incluso aparecían certificados de defunción archivados correctamente. No había indicios de fraude administrativo reciente ni señales de manipulación posterior de los registros. Al profundizar en los archivos, surgieron detalles aún más inquietantes. Las fechas de defunción no coincidían entre sí ni seguían un patrón común. Algunos habían sido declarados muertos hacía 5 años, otros más de una década atrás. Sin embargo, todos aparecían con movimientos administrativos posteriores a esas fechas, como si ciertos sistemas los consideraran vivos, mientras otros los daban por fallecidos. Cuando se interrogó a los pasajeros, las respuestas resultaron desconcertantes. Ninguno afirmó haber fingido su muerte ni haber tenido problemas legales. 2 de ellos aseguraron haber pasado por episodios médicos graves años atrás, pero negaban haber fallecido o haber sido declarados muertos. El otro recordaba haber asistido a su propio funeral, como una confusión administrativa que nunca logró aclarar, algo que relataba sin dramatismo, como un recuerdo extraño pero asumido. Uno de los funcionarios anotó un detalle que llamó la atención posteriormente. Los 3 pasajeros describían una sensación similar al viajar, una impresión de irrealidad durante el vuelo, como si el trayecto hubiera sido más corto de lo esperado o como si el tiempo hubiera transcurrido de forma anómala. Ninguno pudo explicarlo con claridad, pero los relatos coincidían en lo esencial. Lo más inquietante fue lo que ocurrió después. Días más tarde, al intentar localizar de nuevo a esos pasajeros para ampliar la investigación, las autoridades no lograron encontrarlos. Las direcciones facilitadas no existían o correspondían a lugares abandonados y los números de contacto estaban inactivos. Era como si, tras el aterrizaje, hubieran desaparecido del registro civil contemporáneo, dejando solo rastros inconexos. Al revisar movimientos bancarios y registros de alojamiento, no se encontró actividad posterior a su llegada. No había hoteles, alquileres ni compras registradas a su nombre. Era como si el aterrizaje hubiera sido el último punto verificable de su presencia en el mundo administrativo moderno.
El caso no llegó a hacerse público en su totalidad. Se cerró internamente como un error grave de bases de datos heredadas, aunque ningún informe explicó cómo varias personas podían estar vivas, viajar en avión y al mismo tiempo figurar como fallecidas en registros oficiales válidos. La investigación se archivó sin conclusiones claras, porque si alguien puede cruzar fronteras después de haber sido declarado muerto, la pregunta no es solo administrativa, es temporal. ¿En qué momento dejó de coincidir su historia con la del resto del mundo? Y más inquietante aún, ¿aterrizaron realmente en el mismo tiempo que el resto de los pasajeros? Número 3. El correo electrónico que llegó fechado después de haber sido respondido. Todo empezó al revés. No con la llegada de un mensaje extraño, sino con una respuesta perfectamente normal. En 2009, un empleado de una empresa tecnológica situada en Barcelona respondió a un correo interno relacionado con un proyecto en curso. Era una comunicación breve, técnica, sin nada fuera de lo habitual. Envió el mensaje, recibió confirmación de lectura y continuó con su jornada, sin darle más vueltas al asunto. 2 días después, ocurrió lo imposible. En su bandeja de entrada apareció el correo original al que había respondido. No era una copia reenviada ni una recuperación del historial. Era un mensaje nuevo, no leído, con el mismo contenido exacto, pero con una fecha de envío posterior a la respuesta que él ya había mandado. El asunto, los destinatarios y los adjuntos coincidían al milímetro. Al principio pensó en un error visual del cliente de correo. Cerró sesión, reinició el equipo y accedió desde otro dispositivo. El mensaje seguía allí, intacto, con sellos de servidor válidos y una marca temporal que indicaba que había sido enviado 48 horas después de su respuesta. El sistema mostraba claramente una conversación en la que el orden lógico estaba invertido. Revisó entonces el hilo completo. La interfaz mostraba su respuesta situada cronológicamente antes del correo original, como si hubiera contestado a algo que aún no existía. No había advertencias del sistema ni conflictos de sincronización visibles. Para cualquier observador externo, la conversación simplemente estaba mal ordenada, pero los metadatos confirmaban que ese orden era el correcto según los servidores. El departamento de IT revisó los registros del servidor. No encontraron indicios de manipulación, retrasos ni desincronizaciones horarias. El correo original figuraba como enviado en la fecha posterior y la respuesta figuraba como enviada antes. Ambos mensajes habían pasado por los mismos servidores, habían sido replicados en las copias de seguridad y habían sido validados correctamente. Técnicamente, todo estaba en orden. Temporalmente, no. Uno de los técnicos sugirió la posibilidad de un correo redactado con antelación y enviado más tarde, pero esa hipótesis se descartó al comprobar que el remitente había estado fuera de la oficina el día en que, supuestamente, el mensaje fue enviado por primera vez. Además, los registros de edición mostraban que el correo se había redactado en la misma fecha que figuraba como envío oficial, no antes. Lo más inquietante no fue el error puntual, sino lo que ocurrió después. En los días siguientes, el proyecto al que hacía referencia el correo empezó a desviarse exactamente hacia los escenarios que el empleado había mencionado en su respuesta anticipada. Decisiones técnicas, problemas y soluciones que él había sugerido comenzaron a materializarse como si el mensaje original hubiera sido escrito a partir de su contestación, y no al revés. Algunos compañeros bromearon con que había tenido una intuición brillante, pero el propio empleado sabía que no era así. Su respuesta no contenía predicciones, sino reacciones lógicas a un planteamiento que, en teoría, aún no había recibido. Era como si el correo original hubiera llegado tarde a una conversación que ya había tenido lugar. Cuando se contactó con el remitente del correo original, este aseguró haberlo redactado en la fecha que figuraba en el sistema. No recordaba haber escrito nada antes. Tampoco entendía cómo podía existir una respuesta previa a algo que, según su experiencia, aún no había enviado en ese momento. Al revisar su bandeja de salida, no encontró rastro de ningún envío anterior. El incidente fue documentado internamente y cerrado como una anomalía de sincronización sin causa identificada. No se volvió a repetir.
Sin embargo, el empleado afectado confesó más tarde que, desde aquel episodio, comenzó a guardar copias locales de todos sus correos importantes. No por desconfianza técnica, sino por una sensación persistente de haber visto el orden normal de los acontecimientos romperse durante unos segundos. Porque recibir un mensaje fuera de hora puede ser un fallo. Pero recibirlo después de haberlo contestado plantea algo mucho más inquietante. La posibilidad de que, en determinados momentos, la información no solo viaje entre personas, sino que también pueda hacerlo en sentido contrario al tiempo, dejando respuestas antes de que existan las preguntas. Número 2. La carta enviada desde una dirección que aún no existía. El sobre llegó una mañana cualquiera, sin aviso previo ni remitente reconocido. En 1996, una mujer que vivía en Lyon, Francia, encontró en su buzón una carta escrita a mano, con matasellos nacional y franqueo correcto. Nada parecía fuera de lo normal hasta que se fijó en la dirección del remitente, impresa con claridad en la parte posterior del sobre. La calle existía, la ciudad también, pero el número indicado pertenecía a una urbanización que todavía no había sido construida. En aquel momento, esa zona era un solar vacío, cercado y sin proyecto aprobado oficialmente. La mujer lo sabía bien, porque pasaba a menudo por allí camino al trabajo y había visto durante años el mismo terreno sin cambios. Pensó en un error trivial. Quizá alguien había escrito mal la dirección o utilizado un número aproximado. Sin embargo, al abrir la carta, la inquietud aumentó. El contenido era personal, no íntimo, pero sí claramente dirigido a ella. Hablaba de una reunión pasada que solo podía haber ocurrido unos meses antes y mencionaba detalles que no eran públicos. La firma era de una persona real, alguien con quien había tenido contacto profesional, aunque no mantenían correspondencia habitual. El tono del texto también resultaba extraño. No era formal ni improvisado. Parecía escrito con calma, como si el remitente supiera exactamente lo que quería decir y no tuviera prisa por hacerlo. Algunas frases daban por sentado acontecimientos que, para la mujer, todavía estaban en proceso o ni siquiera se habían planteado de forma consciente. La mujer decidió llamar al firmante. La conversación fue breve y desconcertante. El hombre negó haber enviado ninguna carta. No recordaba haberla escrito ni haber ido a correos recientemente. Cuando ella mencionó la dirección del remitente, respondió que no vivía allí ni había vivido nunca en ese lugar. De hecho, no conocía la zona y tuvo que pedirle que se la describiera. Intrigada, la mujer acudió a la oficina postal. Los empleados revisaron el matasellos y confirmaron que era auténtico. La carta había sido procesada y enviada desde una sucursal concreta, sin irregularidades detectables. No era un error de impresión ni una manipulación posterior. Para el sistema postal, la carta había sido enviada desde una dirección válida, registrada y normal. Uno de los trabajadores incluso comprobó archivos antiguos de reparto. El código postal existía, la ruta estaba definida y no constaba ninguna incidencia asociada a ese envío. Nadie supo explicar cómo una carta podía ser aceptada con una dirección que en la práctica no correspondía a ningún inmueble real en ese momento. El asunto quedó en suspenso durante años. Nadie pudo explicarlo y la carta fue guardada entre otros documentos personales. Con el tiempo, la mujer casi olvidó el episodio, aunque nunca llegó a deshacerse del sobre. Había algo en él que le impedía tirarlo, como si hacerlo significara perder una prueba de algo que no sabía cómo nombrar. Hasta que, a principios de los años 2000, comenzó la construcción de una nueva urbanización en ese mismo solar. Cuando las obras finalizaron, la mujer consultó los planos publicados y sintió un escalofrío. La dirección del remitente coincidía exactamente con una de las nuevas viviendas, sin variaciones ni ajustes posteriores. Movida por la inquietud, decidió visitar el lugar. La casa ya estaba ocupada. Al llamar a la puerta, fue recibida por el mismo hombre que había firmado la carta años atrás. Vivía allí desde hacía poco tiempo, tras mudarse por motivos laborales. Cuando ella le mostró el sobre, el hombre se quedó en silencio durante varios segundos. Admitió que la letra se parecía a la suya, pero seguía sin recordar haber escrito esa carta. Revisaron juntos el contenido.
Algunas frases hacían referencia a decisiones que él aún no había tomado en 1996, pero que acabaría tomando años después. Incluso mencionaba, de forma indirecta, el traslado a esa zona de la ciudad, algo que en aquel momento ni siquiera estaba planteado en su vida personal. Ambos coincidieron en una sensación difícil de describir. No era miedo ni sorpresa extrema. Era la impresión de que aquella carta no había sido escrita en el pasado ni en el futuro, sino en un punto intermedio, esperando a que el mundo alcanzara la dirección desde la que había sido enviada. Nunca se encontró una explicación definitiva. La carta era real y el matasellos auténtico. La dirección, inexistente en el momento del envío y perfectamente válida años después. Para ambos, la sensación fue la misma. No la de haber descubierto un misterio espectacular, sino la de haber rozado algo que no encajaba con el orden normal de las cosas. Porque recibir una carta desde un lugar que aún no existe no es solo un problema logístico. Es una grieta temporal pequeña y silenciosa que deja una pregunta imposible de cerrar. ¿Desde cuándo estaba escrita esa carta y cuánto tiempo llevaba esperando a que la realidad construyera el lugar desde el que debía ser enviada? Número 1. El hombre que envejeció solo durante un trayecto en ascensor. El suceso ocurrió a principios de la década de 1980 en un edificio administrativo del centro de Tokio, Japón, un rascacielos moderno para la época, con ascensores de alta velocidad y mantenimiento regular. Un empleado de mediana edad terminó su jornada laboral entrada la noche y se dirigió al ascensor para bajar desde una de las plantas superiores. Era un trayecto rutinario que había realizado cientos de veces, casi de forma automática. Un compañero lo vio entrar solo en el ascensor. Nada parecía fuera de lo normal. Las puertas se cerraron y el indicador luminoso comenzó a descender. Sin embargo, el ascensor tardó más de lo habitual en llegar a la planta baja. No se activó ninguna alarma ni se registró fallo técnico alguno en el panel de control, algo que más tarde sería clave en la investigación interna. Cuando las puertas se abrieron finalmente, varios trabajadores de seguridad quedaron desconcertados. El hombre que salió del ascensor no parecía el mismo que había entrado minutos antes. Su cabello, antes oscuro, mostraba amplias zonas completamente blancas. Su rostro presentaba arrugas profundas que no estaban allí al inicio de la jornada. Su postura era encorvada y su forma de caminar, lenta y fatigada, como si hubiera envejecido de golpe. Algunos empleados tardaron unos segundos en reconocerlo. Su ropa era la misma, su identificación seguía colgada del cuello, pero su aspecto general había cambiado de forma drástica. Uno de los guardias recordó después que tuvo la sensación de estar viendo a alguien que había vivido demasiadas cosas en muy poco tiempo. El propio hombre estaba visiblemente confundido. Aseguró haber pasado mucho tiempo dentro del ascensor. No habló de minutos, sino de años. Dijo que el trayecto había sido largo, silencioso, interminable. No recordaba pisos concretos ni paradas, solo la sensación de estar encerrado en un espacio que seguía bajando mientras él se sentía cada vez más cansado. Relató que, en algún momento, había perdido la noción de la luz y del sonido. El zumbido del motor se había vuelto distante, casi inexistente. Afirmó haber pasado por etapas de desesperación, resignación y finalmente una calma extraña, como si hubiera aceptado que no iba a salir nunca de allí. Los servicios médicos lo examinaron de inmediato. Los análisis confirmaron algo difícil de aceptar. Su organismo mostraba un envejecimiento acelerado incompatible con el tiempo transcurrido. La densidad ósea, el desgaste articular y algunos indicadores celulares correspondían a alguien varias décadas mayor. No había signos de radiación, intoxicación ni enfermedad conocida que explicara un cambio tan brusco. Los médicos descartaron también trastornos psiquiátricos graves. El hombre estaba orientado, coherente y consciente de su identidad. Lo único que no encajaba era su cuerpo, que parecía haber avanzado en el tiempo sin llevar consigo recuerdos claros de esos años añadidos. Las cámaras de seguridad añadieron un elemento aún más inquietante. En la grabación, el hombre entraba en el ascensor con normalidad. Durante el descenso, la imagen sufría pequeñas distorsiones, breves interferencias que no aparecían en otros trayectos.
Al llegar abajo, la cámara mostraba al hombre saliendo, pero no se apreciaba el proceso de envejecimiento. Para el sistema, habían pasado solo unos minutos. Algunos técnicos señalaron que las interferencias no coincidían con ningún patrón conocido de fallo eléctrico. Eran demasiado breves y localizadas, como si afectaran solo a ese trayecto concreto y a ese instante preciso del recorrido. El ascensor fue revisado de arriba a abajo. No se detectaron fallos mecánicos ni eléctricos, y nunca volvió a registrar anomalías. El hombre, por su parte, fue incapaz de retomar su vida con normalidad. Decía sentirse exhausto, como si hubiera vivido mucho más de lo que recordaba. Aseguraba tener recuerdos vagos de situaciones que no podía ubicar en su vida real, como fragmentos de una existencia superpuesta. Con el paso de los meses, su salud se deterioró con rapidez. Su cuerpo parecía haber reclamado de golpe el desgaste acumulado. Algunos médicos comentaron en privado que era como si el envejecimiento se hubiera acelerado después del incidente para alcanzar un equilibrio imposible. El caso nunca fue explicado oficialmente, se archivó como un episodio médico inexplicable. El edificio continuó funcionando y el ascensor siguió utilizándose con normalidad, pero algunos empleados evitaron durante años usar ese trayecto en solitario, especialmente de noche, cuando el silencio del edificio hacía más difícil ignorar lo ocurrido. Porque si una persona puede atravesar un espacio cerrado durante unos minutos y salir habiendo envejecido décadas, la pregunta final resulta imposible de ignorar. ¿Dónde estuvo realmente durante ese trayecto? ¿Y qué clase de tiempo se vive en los lugares que creemos simples zonas de paso? Si este último caso te ha dejado inquieto, es porque algo no encaja. Y si quieres seguir explorando historias donde el tiempo se pliega, se acelera o deja cicatrices invisibles en quienes lo atraviesan, apoya el vídeo con un like y suscríbete al canal. Porque cuanto más miramos estas anomalías, más difícil resulta creer que todos estamos viviendo exactamente en el mismo ahora.